Acá tenemos un ejemplo de aplicación, ¿no? Nos dice 100 kilomoles por hora de una solución de metanol-agua, ¿no? Esta es la mezcla a separar, ¿no? Tenemos una mezcla metanol-agua. Entonces, queremos separar por un lado el metanol y por otro lado el agua. Les decía, lo ideal sería que por un lado tengamos metanol puro y por el otro lado agua pura, pero en la práctica eso no se da, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener algo más del otro componente, ¿no? Pero se logra separar en algo más. O sea, tenemos una mezcla del 50% en mol de metanol, ¿no? Como es una mezcla de dos componentes, la composición del otro va a ser el restante al 100%, ¿no? Entonces vamos a tener una mezcla de 100 kilomoles de una solución, o sea, una mezcla de metanol-agua, que contiene 50% en mol de metanol, los restantes 50% va a ser agua. La solución en su punto de burbuja, lo que se está alimentando es una solución en su punto de burbuja. Se va a rectificar. Rectificados también es su sinónimo de destilación en múltiples etapas. Entonces se va a rectificar continuamente, es una destilación continua, a una atmósfera de presión. Tenemos la presión, que es una atmósfera, para cubrir para producir un destilado que contenga 95% de metanol. O sea, se está logrando separar, ¿no? O sea, se pretende separar. Está ingresando una mezcla que tiene 50% de metanol y queremos obtener un producto ya más puro, o sea, con 95% de metanol va a tener por el destilado. Y un residuo que contenga 5% de metanol. O sea, se está separando. Por la parte superior, que es donde se produce el destilado, va a tener 95% de metanol, y por la parte inferior, que se llama residuo, tenemos 5% de metanol. El destilado se va a condensar totalmente, entonces va a tener un condensador total, hasta un líquido, y el reflujo se va a regresar en el punto de burbuja. Se va a utilizar una relación de reflujo de 1.3 veces el mínimo. Entonces va a tener una relación de reflujo de 1.3 veces el mínimo. Entonces la pregunta es determinar, inciso A, la cantidad de los productos. O sea, cuánto vale el destilado, cuánto vale el reflujo, que se llama el residuo, ¿no? Cuánto tenemos de producto destilado y cuánto tenemos de residuo. Eso se refiere a la cantidad de los productos. Inciso B, la relación de reflujo mínimo. Inciso C, el número de platos teóricos para la relación de reflujo especificada. Entonces, vamos a hacer un diagrama donde se especifiquen todos estos datos y se tenga bien en claro cuáles son las incógnitas. Aquí tenemos el proceso, el diagrama de la destilación en múltiples etapas. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Introducimos en este diagrama los datos que se tienen. Tenemos la alimentación, es decir, 100 kilomoles sobre hora de una solución de metanol-agua que contiene 50% en mol de metanol, solución en su punto de burbuja, se va a rectificar. Entonces, tenemos lo que se va a rectificar. Esta alimentación se va a introducir a esta columna de destilación. Entonces, la alimentación es 100 kilomoles. O sea, esto lo vamos a simbolizar con F, ¿no? La alimentación es 100 kilomoles sobre hora. Eso va a representar F, lo que se está alimentando la torre. La composición del más volátil, o sea, el metanol es el más volátil entre agua y metanol, 50%. Entonces, la composición va a ser ZF, estamos simbolizando la fracción molar de la alimentación, va a ser 0.5, ¿no? Este es 50 dividido entre 100. Esto se va a alimentar en su punto de burbuja. Entonces, lo que se está alimentando acá es en su punto de burbuja. Ahora, ¿qué es el punto de burbuja? ¿No? Ya hemos visto anteriormente el punto de burbuja, el punto de rocío. Para hallar el punto de burbuja, les decía que es cuando se está formando las primeras burbujas, ¿no? O sea, tienes un líquido del cual se está formando las primeras burbujitas. Eso es de esa manera se determina el punto de burbuja. Pero, ¿qué se llama a esa fase? A un líquido que está a punto de ebullir, ¿no? Hacer el cambio de fase de líquido a vapor. Se le llama
líquido saturado. Entonces, en otras palabras, ¿no? Al decirte que está en su punto de burbuja, en otras palabras, aquí estamos diciendo que esta mezcla que se está alimentando es un líquido saturado, o sea, un líquido a punto de bullir. Eso es un líquido saturado, ¿no? Un líquido a punto de hacer el cambio de fase. Entonces, lo que se está alimentando a este proceso es un líquido saturado, porque va a estar en su punto de burbuja. ¿Listo? Entonces, acá se tiene eso especificado, qué fase se está alimentando a esta columna de destilación. Muy bien, entonces continuemos con el problema. Nos dice entonces que está en su punto de burbuja, se va a rectificar continuamente a una atmósfera de presión. Entonces, en la torre de separación, la presión va a ser de una atmósfera. Y eso va a ser constante, o sea, en toda la torre, ¿no? Entonces, se va a alimentar, o sea, se va a mantener la presión de una atmósfera en toda la torre, la presión. Entonces, tenemos ahí la presión de una atmósfera de presión para producir un destilado que contenga 95% de metanol. Entonces, en el destilado, acá está el destilado, la composición del más volátil, que es el metanol, que lo vamos a simbolizar con XD, tiene el valor de 0.95, ¿no? En fracción molar. 95% en mol, ¿no? El porcentaje en fracción va a ser 0.95. Y un residuo que contenga 5% de mol, de metanol en porcentaje mol, ¿no? Entonces, 5%. Entonces, el residuo está por acá abajo, ¿no? La corriente de abajo se le llama residuo, o producto de colas también se le llama. 5% en metanol, ahí te le vamos a poner XB. 5% dividido entre 100 va a ser 0.05. Entonces, se tienen las composiciones en el destilado y en el residuo. El destilado se va a condensar totalmente. Entonces, este es un condensador total. Un condensador total. Se va a condensar totalmente. Todo el vapor que ingresa por acá, a este condensador total, por acá va a salir líquido. Entra vapor y sale líquido. Entonces, totalmente se lo condensa hasta un líquido y el reflujo se va a regresar en el punto de burbuja. O sea, acá va a venir un líquido saturado. O sea, va a retornar un líquido saturado. O sea, viene por acá, una parte sale como producto destilado y otra parte retorna como reflujo. Se va a utilizar una relación de reflujo de 1.3 veces el mil. Entonces, tenemos que el reflujo va a ser igual a 1.3 veces el reflujo mínimo. Determinar, inciso A, la cantidad de productos. O sea, cuánto vale el destilado, cuánto vale el residuo, ¿no? O sea, cuánto vale D, lo vamos a simbolizar, es la interrogante, y cuánto vale el residuo, lo que lo vamos a simbolizar con esta B. Eso son cantidades, no son flujos, son moles, kilomoles sobre horas. O sea, ¿cuánto es eso? Esa es la pregunta del inciso A. Inciso B, la relación de reflujo mínimo. ¿Cuánto es el reflujo mínimo? O sea, esta R mínimo, ¿cuánto es? Inciso C, el número de platos teóricos para la relación de reflujo especificado. O sea, ¿cuántos platos? ¿No? Cada una de estas líneas representa una línea de equilibrio. Esta también es una línea de equilibrio. Esta, pero ya no va a ser plato, sino va a ser un revaporizador. Entonces, nos está indicando, la pregunta es, ¿cuántos platos teóricos se requieren? Entonces, esas son las incógnitas, ¿no? El reflujo mínimo y el número de platos. Cuando determinamos el número de platos, les voy a explicar cómo se hace, ¿no? Entonces, esos son los datos que se tienen y esas son las incógnitas que se tienen. Ahora, para determinar el inciso A, la cantidad de los productos, se lo puede determinar la cantidad de los productos haciendo un balance de masa total y parcial. Entonces, vamos a tomar como sistema a todo el proceso. O sea, es decir, que nuestro sistema va a ser un balance de masa total y parcial, tomando como sistema, vamos a poner los límites a nuestro sistema, va a ser este el límite de nuestro sistema. Y ahí se va a hacer un balance de masa total y parcial. Ese es el sistema al cual se va a hacer un balance de masa total y parcial. Estamos hablando de un proceso continuo, una destilación continua. Entonces,
en estado estacionario. ¿Ya? No va a haber acumulación. Es un proceso físico. Entonces tampoco existe generación y consumo. El balance de masa se reduce a que todo lo que ingresa va a ser igual a todo lo que sale. Entonces, tomando como sistema lo que está de color, se ha puesto aquí los límites de nuestro sistema, ¿qué está ingresando al sistema? Está ingresando F, ¿no? Estos 100 kilomoles sobre hora. ¿Qué está saliendo de nuestro sistema? Está saliendo D más esta B. Este es el balance total. El balance total va a ser F, lo que está ingresando, va a ser igual a todo lo que sale, que es D más B. Hacemos un balance parcial al más volátil. Entonces, ¿cuánto está ingresando del más volátil? Está ingresando ZF por F, ¿no? O sea, 0,5 por F es lo que está ingresando del más volátil. ¿Cuánto está saliendo del más volátil? Por la parte superior está saliendo 0,95 veces D, o sea, su fracción por el total. Y por la parte inferior está saliendo 0,05, que es la fracción del más volátil, por el total, que es este B. Entonces, ese es el balance parcial. Lo que ingresa, 0,5 veces F, y lo que sale va a ser igual por la corriente superior, 0,95 veces D, más por la corriente inferior, 0,05 veces B. Aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1, donde la incógnita es el destilado y el residuo, o sea, D y B. Y la otra ecuación es la segunda ecuación, la ecuación 2. Las incógnitas son las mismas variables, ¿no? El destilado y el residuo. Entonces tenemos F se conoce, F vale 100 kilomoles sobre hora. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas que se pueden resolver de diferentes formas, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, puede ser despejar de la ecuación 1, por ejemplo, D, y eso reemplazar en la ecuación 2. De esa manera se puede realizar. Copiamos la ecuación 2, 0,5 veces F igual a 0,95 veces D, pero D, según la ecuación 1, despejando D, va a ser F menos B, más, copiamos el otro término de la ecuación 2, 0,05 veces B. Entonces aquí ya se tiene una ecuación con una sola incógnita, que es este B, ¿no? Que es el residuo. Entonces ahí se despeja, ¿no? Se factoriza, se despeja, y tendríamos que B es igual a menos 0,45 veces F sobre menos 0,9. Entonces reemplaza el valor. F vale 100 kilomoles sobre hora. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, eso se lo multiplica por 0,45 y se lo divide entre 0,9. Entonces, el residuo, que está simbolizado con B, es 50 kilomoles sobre hora. Este es el residuo, es la cantidad que se está produciendo por la parte inferior. Entonces, por acá abajo van a salir 50 kilomoles sobre hora. ¿Cuánto entonces va a ser el destilado? Si se está alimentando 100, por aquí sale 50. Lo restante de lo que se está alimentando tiene que ser por aquí sí o sí, de acuerdo al balance de masa. Entonces, D va a ser F menos B. Entonces, D, haciendo la diferencia, F vale 100 menos B vale 50, entonces D va a ser 50, ¿no? Entonces, ahí tenemos las cantidades, esa sería la respuesta al inciso A, la cantidad de los productos. El destilado es 50 kilomoles sobre hora y el residuo también tiene el mismo valor, 50 kilomoles sobre hora. Entonces, eso es con respecto al inciso A. Para el inciso B, vamos a pasar al inciso B, nos pide la relación de reflujo mínimo. Entonces, para encontrar esta relación de reflujo mínimo, lo que se tiene que hacer es ahora hacer un diagrama de equilibrio, o sea, para estos componentes, ¿no? Metanol, agua. Entonces, ¿cómo se hace este diagrama de equilibrio? Ustedes ya lo han hecho, les he dado ejercicios incluso para que lo hagan. Entonces, tienen que encontrar las temperaturas de ebullición de cada componente en primera instancia. Tienen que encontrar la temperatura de ebullición del componente metanol,
la temperatura de ebullición del componente agua, que es el otro. Tienen que encontrar las temperaturas de ebullición de cada componente. El componente A le podemos llamar al metanol, al más volátil, y la temperatura de ebullición del componente B, que va a ser el agua, ¿no?, el más pesado. Tenemos esos dos componentes. Entonces tienen que encontrar las temperaturas de ebullición. ¿A qué presión? A la presión a la que trabaja nuestro sistema, que es una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. Entonces, lo primero es encontrar las temperaturas de ebullición a la presión del sistema, ¿no? O sea, a la presión de una atmósfera. Entonces, ustedes encuentran esto, ¿no? Ya lo saben cómo hacer, ¿no? Cómo encontrar las temperaturas de ebullición. Se hace con la ecuación de Antoine, se despeja la temperatura. Un método, ¿no?, para encontrar la temperatura de ebullición es utilizar la ecuación de Antoine, lo que estamos haciendo, despejar la temperatura de esa ecuación, y la presión de vapor lo vamos a igualar a la presión del sistema, que es una atmósfera, ¿no?, que tiene que estar en las unidades, según los datos que nosotros estamos utilizando, las constantes, en milímetros de mercurio, ¿no? Va a ser 760 milímetros de mercurio. Ahí encuentran las temperaturas de ebullición. Después se tiene que hacer una tablita, ¿no? O sea, les estoy haciendo un recuerdo, esto ya tendrían que saber, ¿no? Tienen que hacer una tablita en donde, para encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, cuánto vale X, cuánto vale Y para diferentes temperaturas. Entonces, acá tenemos temperatura, después tenemos la presión de vapor de cada componente, presión de vapor de A, presión de vapor de B, las presiones de vapor para cada componente. En este caso tenemos simplemente dos. Estamos haciendo una destilación binaria, una rectificación también se llama, en múltiples etapas. Entonces, la temperatura, ¿entre qué rangos va a ir? Entre estos rangos de acá, ¿no? Para eso hemos encontrado, o se han encontrado estas temperaturas de ebullición. O sea, va a ir desde la temperatura de ebullición de A hasta la temperatura de ebullición de B. Entonces, A hasta la temperatura de ebullición de B. Ese va a ser el rango. Y dentro de este rango de temperaturas de ebullición, se tienen que dar diferentes temperaturas, ¿no?, en ese rango de temperaturas. Entonces se dan diferentes temperaturas, con eso tienen que calcular las presiones de vapor también. A cada temperatura, la presión de vapor de A, presión de vapor de B. Para otra temperatura, lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente van llenando la tabla. Para cada temperatura van a tener su presión de vapor. Y después con eso, con la ecuación que se ha obtenido en la primera parte, se tiene que calcular cuánto es X del más volátil, o sea, XA. Calculan XA, que va a estar en función de las presiones de vapor y de la presión total, ¿no?, que es una atmósfera. Calculan XA. Entonces van a tener XA para cada temperatura, ¿no? Aquí, XA, 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 ¿no? Y también tienen que calcular YA. También se tiene que YA es igual a XA por la presión de vapor de A sobre la presión total, ¿no? Entonces también calculan los Y's de cada uno, ¿no?, para cada temperatura. Este es el equilibrio líquido-vapor, X con Y. En esa oportunidad, en la primera parte de este capítulo, lo que hacíamos era graficar temperatura versus X, Y, ¿no? Ahora no, vamos a utilizar otro diagrama. Vamos a graficar X versus Y. O sea, hacemos un gráfico en el Excel. En el eje de las abscisas ponen XA. Y en el eje de las ordenadas ponen YA. Entonces, esto obviamente, los límites van a ser desde 0 hasta 1, ambos. XA va a variar desde 0 hasta 1. Hasta 1. Y Y también va a variar desde 0 hasta 1. Entonces, esto se lo puede hacer como un cuadradito, que es un cuadrado, ¿no?, porque ambos tienen los mismos límites, de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, esto de acá, X con Y, lo pueden graficar y les va a dar esta curva más o menos así. Una curvita así. ¿Cómo varía X con Y? Les va a dar así. Eso lo grafican en el Excel. Y después trazan una diagonal, simplemente uniendo estos extremos con estos extremos. Es una recta, una diagonal. Aquí me sale una medio curva, pero es una recta. Es una recta, unen ambos extremos. Y este es el equilibrio líquido-vapor
en un diagrama Y versus X. Entonces, esto necesitamos tener este diagrama para estos componentes, metanol, agua, a la presión de una atmósfera. Entonces, este diagrama lo necesitamos para encontrar el reflujo mínimo. Vamos a utilizar el método de McCarthy, el reflujo mínimo, y el número de platos lo vamos a utilizar, lo vamos a hallar con este diagrama. Aquí está el diagrama, ¿no? Esto deberían obtener el equilibrio líquido-vapor para los componentes que estamos analizando. Puede ser otro componente, no necesariamente metanol, agua. Puede ser etanol, metanol, no sé, cualquier otros componentes. El requisito para separar por destilación es que la idea es que tengan, o el requisito es que tengan diferentes puntos de ebullición, ¿no? Los componentes que se van a separar. Eso es lo importante. Entonces, puede ser cualquier componente, pero que cumple ese requisito, ¿no? Entonces, en este caso tenemos metanol, agua. Se ha graficado, esta de acá es X, ¿no? O sea, XA o simplemente X, o sea, la fracción molar en la fase líquida del más volátil, X, acá, que va desde 0 hasta 1, y en este otro lado tenemos Y. Esta línea de color celeste, azul, es el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Esa X con Y, cómo varía X con Y. Y esta otra línea de color naranja simplemente es la unión de estos vértices, nada más. Unimos este vértice donde es 0, 0 hasta el otro vértice donde es 1, 1. Entonces, de esa forma se obtiene este diagrama. En este diagrama, lo que se tiene que hacer a continuación es identificar, ¿no? Dónde está XB, dónde está XD y dónde está ZF. Recuerden que acá XD, ¿cuánto vale? XD 0,95. Eso se tiene que poner en el diagrama. Es X, o sea, es la composición en el líquido. Es XD 0,95, XB 0,05 y ZF 0,05. Entonces, en el diagrama se identifican esos puntos, ¿no? Acá van a estar, aquí están X, ¿no? Esto va a ser XD. Acá este punto es XD. ¿Cuánto vale XD? Vale 0,95. Entonces, ahí tienen que identificar 0,95. Aquí tenemos 0,9. Acá va a ser 0,95. Entonces, de ahí trazan una línea vertical donde intersecte con la línea de 45 grados, con esta línea naranja. Después, esto de acá es ZF 0,5. Este punto de acá es ZF. La composición de la alimentación, ZF. Y tenemos después el otro punto que es XB, este de acá. ¿Cuánto vale XB? XB vale 0,05. ¿No? Vemos ya esos datos del problema. Entonces acá XB, esto es XB, ¿no? Que tiene el valor de 0,05, que está por aquí. De ahí igual se traza una línea horizontal hasta que choque a la línea de 45 grados. Entonces, una línea vertical, perdón, una línea vertical en los tres casos para que choque a la línea de 45 grados, hasta acá también, ¿no? Entonces acá hacemos chocar para todos los casos, ¿no? Para cada composición, XD, XB y ZF hasta la línea de 45 grados. Después de acá, esta es la línea desde acá, ¿no? Es la alimentación. Les decía que esta línea puede seguir esa trayectoria que está aquí señalado, puede ser vertical, puede ser horizontal, o sea, puede tener esta trayectoria también de acá, ¿no? Puede ser de esta manera, ¿ya? Va a depender qué fase se esté alimentando a la destilación. Entonces, ¿qué se está alimentando? Recuerden que nos decía que se está alimentando una mezcla en su punto de burbuja, y en su punto de burbuja es líquido saturado. Y para líquido saturado, ¿cuál es la pendiente de la línea de alimentación? Es esta de acá, ¿no? Entonces, trazamos eso. Esto es para líquido saturado. Eso se tiene que saber, ¿no? Ahora, si fuera vapor saturado, tendría que tener esta otra línea, ¿no? Acá sí tendríamos que trazar aquí. Si fuera vapor saturado, ¿no? Ahora, si fuera una mezcla líquido-vapor,
va a estar por acá, ¿no? Va a tener una pendiente que va a estar entre esta línea de acá y esta línea de acá. Líquido subenfriado está por acá, ¿no? Una línea que va por acá. Vapor sobrecalentado va a estar por acá. Entonces, depende de eso. En este caso, en el problema nos dice que es líquido saturado. Entonces, va a tener la línea de alimentación va a tener esta pendiente. Entonces, queremos encontrar el reflujo mínimo. Les decía, para encontrar el reflujo mínimo, ¿qué hacemos? Hacemos intersectar la línea de alimentación con la línea de equilibrio. O sea, llegamos al extremo. Este es el extremo. No nos podemos salir de ahí, ¿no? Ese es el límite superior. Ahora, si fuera vapor saturado, tendría que tener esta trayectoria de acá. Entonces, ¿dónde tendríamos que intersectar? Acá, ¿no? Acá tendría que ser si fuera vapor saturado. Entonces, acá sigue esta trayectoria, intersecta. ¿Cuál va a ser el reflujo mínimo? La unión. Se va a tener, ¿cuál va a ser la línea de operación a reflujo mínimo? La línea de operación de la sección de enriquecimiento. Uniendo este punto con este punto. Esa va a ser la línea de operación de la sección de enriquecimiento a reflujo mínimo. O sea, cuando choca con acá, con este extremo de acá. Entonces, unimos estos dos puntos y ese va a ser la línea de operación de la sección de enriquecimiento a reflujo mínimo, porque cuando choca acá este extremo, estamos hablando de reflujo mínimo. Ahora, ¿cómo obtenemos la ecuación de esta recta? La ecuación de esta recta, la idea es obtener la ecuación de la recta, o sea, es obtener y es igual a la pendiente por X más la intersección, la ecuación de una recta. Para obtener la ecuación, o sea, de una recta, necesitamos dos puntos, ¿no? ¿Cuál sería el primer punto? Puede ser este el primer punto. ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto vale X? ¿No? X vale 0,5. Y en el equilibrio, aquí está chocando con el equilibrio, para un equilibrio de 0,5, ¿cuánto vale Y? Entonces, del diagrama puedes leer, para X 0,5, ¿cuánto vale Y? Y va a estar cercano a 0,8, ¿no? 0,79 más o menos. Ese sería un punto. El otro punto va a ser X 0,95. ¿Y cuánto vale? También vale 0,95 porque está chocando en la línea de 45 grados. Entonces, esos son los dos puntos. Con esos dos puntos se puede obtener la ecuación de esta recta. Ahora, acá se está leyendo del diagrama, ¿no? Para X05, ¿cuánto vale Y en el equilibrio, en esta línea de equilibrio? Se puede leer del diagrama que está alrededor de 0,79, o puedes leer de las tablitas, ¿no? Pues recuerden que esta línea de acá, esta línea de color celeste, se lo ha trazado a partir de una tabla, ¿no? Y en la tabla puedes buscar para X05 cuánto vale su Y. En la tablita que se ha hecho para trazar esta curva, ahí se tiene la relación de equilibrio. Para un X siempre hay un Y. Entonces, para un X de 0,5, ¿cuánto es su Y? Entonces, ese número va a ser más exacto que este otro que se está viendo aquí en el gráfico, ¿no? Entonces, de cualquier forma, se puede obtener cuánto vale para un X, cuánto vale su Y. Entonces, vamos a tener dos puntos. Y con esos dos puntos se puede encontrar la pendiente y la intersección de la recta. Entonces, unimos ambos puntos, ¿no? Con esto. Esta va a ser la línea de operación, pero a un reflujo mínimo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de esta recta? Entonces, necesitamos dos puntos. El primer punto, para X05, este sería el primer punto. Este es el punto 1, este de acá. Para X05, Y del equilibrio, ¿cuánto vale? 0,795. Ese he leído de la tabla, ¿no? Ahora, del gráfico también se puede leer como 0,79, ¿no? ¿Listo? Entonces, les decía que un valor más exacto les va a dar en la tabla, porque esto, vuelvo a reiterar, esta línea trazada de color celeste, azul, se ha trazado a partir de una tablita en donde tienes X, Y. Entonces, ahí buscas para X05 cuánto vale su Y. Entonces, de ahí se ha encontrado que para X05 su Y es 0. El equilibrio, ¿no? 0,795. Es ese punto de acá. Ahora, este otro punto, este es simplemente en la diagonal, ¿no?
no hacen el equilibrio. Entonces, para x 0,95 en la diagonal, el x es igual a la y, esta curva de acá, o esta recta. X es igual a y. Si x vale 0,95, y también vale 0,95. Ese es el otro punto. Para x 0,95, y va a tener el valor de 0,95. Con esos dos puntos, este es el punto 1 y el punto 2, se puede trazar la ecuación de esta recta. ¿Cómo trazamos la ecuación de esta recta? ¿Cómo encontramos la pendiente B, la intersección A? Bueno, aplicamos esos dos puntos a la ecuación de una recta. La ecuación de la recta, ¿no? Y es igual a la intersección A más la pendiente B por X. Queremos encontrar cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de B para obtener la ecuación de la recta. Entonces, aplicamos esta ecuación a los dos puntos, ¿no? Primerito a este punto y después esta misma ecuación a este otro punto. Entonces, aplicando a este punto de acá, ¿y cuánto vale? 0.795. Aquí ponemos y 0.795, ¿vale? Es igual a más B por X. ¿X cuánto vale? Vale 0.5. Eso va a ser una ecuación. Entonces, esto es y, 0.795 es igual a más B, y para este y de 0.795 su X vale 0.5, ¿no? Este es para este punto. Para este punto hemos aplicado cuánto vale X y cuánto vale Y. Y este otro, ¿no? Este de acá, la segunda ecuación, aplicamos lo mismo, cuánto vale X y cuánto vale Y, pero a la misma ecuación, pero en estos otros puntos. Entonces, Y vale 0.95, es igual a A más B, la pendiente, y X vale 0.95. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí podemos encontrar la intersección A y la pendiente B. Lo que nos interesa es encontrar la pendiente B. Entonces, de estas dos ecuaciones encontramos B. Entonces, la pendiente. ¿A qué va a ser igual la pendiente? Podemos hacer una diferencia entre ambas ecuaciones. Y de cualquier forma, pueden encontrar que B, ¿no? Resolviendo ese par de ecuaciones, haciendo una diferencia, ¿no? Restando esta ecuación, la de abajo, menos la de arriba, te va a quedar esto, ¿no? Que B es igual a, las A se van a anular. Entonces va a quedar que B es esto, ¿no? B es 0.3444. Entonces tenemos la pendiente de esta ecuación, ¿no? La pendiente de esta ecuación, de esta línea de operación de la sección de enriquecimiento. Se ha obtenido la ecuación de esta línea, de esta sección de enriquecimiento, de esta línea de operación de la sección de enriquecimiento. Lo vamos a copiar. Esta ecuación, recuerden que cuando hemos hecho un balance de masa total y parcial, se ha obtenido, esta es la ecuación de la línea de la sección de enriquecimiento, o sea, de esta línea de acá. Entonces, es la ecuación de una recta, ¿no? Y es igual a R sobre 1 más R por X. Todito esto es la pendiente. En este caso, para nosotros, esto es B. La ecuación, esto es la pendiente B. Esto es B. Y todo esto de acá, todito este término, es A, la intersección. Esto es A. Entonces, esta pendiente B ya se tiene el valor. B vale 0.3444. Entonces, podemos igualar esta pendiente. R sobre 1 más R tiene que ser igual a B. Es la pendiente, ¿no? Entonces, acá, esto tiene que ser igual a 0.3444. O sea, R sobre 1 más R, la pendiente de la ecuación, tiene que ser igual a 0.3444. Eso lo igualamos. Acá está R sobre R más 1 va a ser igual a la pendiente. Ahora, esta R que estamos obteniendo va a ser el reflujo mínimo, porque estamos haciendo chocar con la línea de equilibrio. Cuando choca esta línea de operación, hablamos de reflujo mínimo. Entonces, por eso acá ya se está poniendo como reflujo mínimo. Y de ahí podemos obtener el reflujo mínimo. ¿Cuánto es el reflujo mínimo? Porque simplemente es una ecuación con una incógnita. El reflujo mínimo es la incógnita. De ahí despejan, se pueden hacer operaciones. El reflujo mínimo tiene el valor de 0.5253, ¿no? O sea, 0.5553.
5.253, ¿no? Este es un número adimensional, es decir, que el reflujo, ¿no? Esta relación de reflujo es un número adimensional. Entonces ya se ha respondido a la interrogante del inciso B, que nos decía cuál es el reflujo mínimo. Ahora vamos a pasar a responder el inciso C, que nos dice el número de platos, ¿no? Para lo cual nos dice que el reflujo va a ser igual a 1.3 veces el reflujo mínimo. O sea, el reflujo con el cual se va a trabajar va a ser 1.3 veces el reflujo mínimo. Eso es según el enunciado del problema. Porque no se trabaja a condiciones extremas. O sea, es un lado, o sea, un extremo. El otro extremo sería este otro lado, acá abajo, ¿no? Esto es el reflujo total. Cuando choca acá es reflujo total. Cuando choca con el otro vértice, con otra curva, es reflujo mínimo. No se trabaja a esas condiciones, ni a reflujo mínimo, ni a reflujo total. Entonces, vas a trabajar a un reflujo que va a ser un poco más del reflujo mínimo. Por eso nos dice que el reflujo al cual se va a trabajar va a ser 1.3 veces el reflujo mínimo. Entonces, con ese otro reflujo, la pendiente, o sea, este punto va a bajar más abajo. Va a bajar más abajo. Eso hay que determinar hasta dónde baja. Puede ser acá, no sé. Va a bajar. Ya no vamos a trabajar a este extremo, sino va a bajar más abajo y eso vamos a determinar hasta dónde baja, ¿no? Y de ahí vamos a trazar otra línea de operación. Y esa va a ser la línea de operación a la cual se va a trabajar, porque este es un extremo, vuelvo a reiterar, y no se trabajan en las condiciones extremas. Entonces, nuevamente aquí está el mismo diagrama. Tenemos X versus Y. Es el mismo diagrama del equilibrio líquido-vapor para el sistema metanol-agua. Este es el dato del problema. Nos dice que el reflujo va a ser 1.3 veces el reflujo mínimo. Se ha encontrado el reflujo mínimo, entonces podemos encontrar el reflujo. Antes vamos a trazar nuevamente esas tres líneas que teníamos acá, ¿no? 0.95. Esto es nuevamente XD, ¿no? 0.95 XD. Trazamos una línea vertical, hacemos intersectar con la línea de 45 grados y tenemos este puntito de acá. Esto es ZF, ¿no? Esto de acá es ZF, que vale 0.5. Igual se traza una línea vertical hasta acá. Y de acá nuevamente, dependiendo qué se está alimentando, va a seguir una trayectoria horizontal, una trayectoria horizontal, una línea vertical, ¿no? En este caso, como es líquido saturado, va a tener esta línea, ¿no? Esa va a ser la línea de operación de alimentación, o la línea Q. Después tenemos acá la otra línea, esto otro que es XB, ¿no? Es la del residuo, la composición del residuo. Igual la hacemos intersectar con la línea de 45 grados. Entonces tenemos eso. Ahora vamos a trabajar a un reflujo de 1.3 veces el reflujo mínimo. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro punto? Ya no va a estar acá en la intersección con la línea de equilibrio. Ahí era el reflujo mínimo. Va a estar más abajo. Vamos a determinar en dónde está. Entonces, para eso calculamos el reflujo mínimo. Digo, el reflujo al cual se va a trabajar. Entonces, el reflujo va a ser 1.3 veces el reflujo mínimo. El reflujo mínimo se ha encontrado que vale 0.5253, lo multiplicamos por 1.3 y tenemos el reflujo. A este reflujo se va a trabajar a 0.6829. Ahora ponemos la ecuación de esta recta, ¿no? La ecuación de acá, de la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Sabemos que la ecuación de la sección de enriquecimiento es esta de acá, que se ha deducido. Sabemos que Y es igual a R sobre 1 más R por X más 1 sobre 1 más R por XD. Entonces vamos a reemplazar todos los valores. Se conoce R, se conoce XD, XD vale 0.95. Entonces vamos a tener una ecuación. Aquí, reemplazando los valores, R 0.6829. Reemplazamos, ¿no? Aquí donde está R, todo el valor de R, XD vale 0.95. Hacemos operaciones y se va a reducir a la ecuación de una recta. Y va a ser igual a
4058 veces X más 0.5645. Es la ecuación de la recta. Ahora, acá, ¿cuánto va? Quiero saber para un X de 0,5, que es la alimentación. Necesito saber cuánto va a ser Y. Entonces, acá reemplazo para X 0,05, necesito saber cuánto es Y con esta ecuación. Entonces, reemplaza para X 0,5, o sea, acá se reemplaza, aquí se pone 0,5, para X 0,5 se hace operaciones, 0,5 por 0.4058 más 0.5645. ¿Cuánto vale Y? Entonces, Y vale 0.7674. Entonces, eso buscamos acá. Para X05, Y tiene que tener el valor de 0.7674, ¿no? 0.77 en las palabras redondeando. Aquí buscamos 0.77. Y 0.77, acá está, ya está con esta línea de color, aquí está punteado. 0.77. Venimos por acá, esto es 0.77. Aquí, esto es 0.77. 0.77. Trazamos una línea horizontal y hacemos acá intersectar con esta línea. O sea, para X 0,5, su Y vale 0.77. Entonces, este ya va a ser la línea de operación, uniendo estos puntos. Unimos este punto que se ha obtenido, que está por debajo del reflujo mínimo al cual se ha obtenido, está por debajo. Unimos con este otro punto y tenemos la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Después unimos este punto de acá con este punto de acá y tenemos la línea de operación de la sección de agotamiento. Y ahora simplemente lo que queda es, ya tenemos el diagrama de McCarthy, ese diagrama. Vamos a trazar líneas horizontales y verticales para encontrar el número de etapas. Entonces, partimos de acá, partimos de acá, de aquí partimos de esta intersección de X095 y Y095. Partimos de acá, trazamos una línea horizontal. Entonces, trazamos una línea horizontal, como está acá. Después trazamos una línea vertical y esa es la etapa 1. Esta es la etapa 1. Después trazamos una línea horizontal, una línea vertical y es la etapa 2. Después trazamos una línea horizontal, una línea vertical y es la etapa 3. Nuevamente hacemos lo mismo, línea horizontal, línea vertical y es la etapa 4. Línea horizontal, línea vertical y es la etapa 5. Nuevamente horizontal, vertical y es la etapa 6. Nuevamente lo mismo, etapa 7. Nuevamente lo mismo, etapa 8. Nuevamente lo mismo, etapa 9. ¿Hasta dónde vamos a hacer? ¿Lo tiene que chocar justamente al XB o lo tiene que sobrepasar? En este caso falta todavía, ¿no? En la etapa 9 no hemos llegado a XB, ¿no? Que vale 0.05. Entonces trazamos una línea de operación más, o sea, una etapa más de equilibrio, ¿no? Nuevamente, y tendríamos la etapa 10. Pero aquí, como verán, está casi al medio, no cumple totalmente la etapa 10. O sea, tiene que llegar justamente o lo tiene que sobrepasar. Entonces, ¿cuántas etapas se requieren de equilibrio? Se requieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y medio más o menos, porque no son 10 justamente. 9 y medio aproximadamente se requieren etapas de equilibrio. Entonces, esas son las etapas de equilibrio. Pero el número de platos va a ser diferente al número de etapas de equilibrio, porque como recordarán, ¿no? Vamos a hacer aquí para que quede claro eso. Aquí tenemos, en resumen, el separador. Aquí va a tener el ingreso,
Acá tenemos el condensador total, una parte se retorna y otra parte se produce, o sea, sale como destilado, una parte retorna. Este es el condensador total, CT, condensador total. Acá viene por acá. Este es el rehervidor, les decía, ahí tenemos un rehervidor. Viene por acá y retorna por acá, ¿no? El vapor. Y por aquí se produce el residuo. Entonces, cada uno de estos de acá son etapas de equilibrio. Ahora, en el rehervidor hay una etapa de equilibrio acá. En el rehervidor hay un equilibrio líquido-vapor. Hay una etapa de equilibrio. Ahora, si esto es un condensador total, ya no es etapa de equilibrio. ¿Listo? O sea, aquí van a haber etapas de equilibrio, ¿no? Cada línea van a representar etapas de equilibrio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que son 9.5 etapas de equilibrio. Pero de estas etapas de equilibrio, de estas 9.5, uno corresponde al rehervidor. Entonces, para encontrar el número de platos, que van a ser estas líneas de acá, van a ser el número de etapas que se han encontrado, que es 9.5, menos este de acá, porque aquí hay una etapa de equilibrio. Este es el rehervidor, ya no se lo puedo tomar como plato. Los platos son los que están en la torre, acá. Acá van a haber etapas de equilibrio. Estamos sumando estas etapas de equilibrio más esta de acá. Aquí también hay una etapa de equilibrio. Pero el número de platos va a ser el total de etapas de equilibrio menos 1, menos este rehervidor que no va a ser un plato. Entonces, el número de platos van a ser los 9.5 etapas de equilibrio que hemos contado, 9.5, menos 1. ¿Por qué estamos restando menos 1? Por este rehervidor que está acá. Porque este rehervidor ya no es considerado plato, sino es un equipo donde se genera el equilibrio. Es otro tipo de sistema, ¿no? Es un rehervidor donde se va a dar el equilibrio líquido-vapor, pero esto es una etapa de equilibrio, ¿ya? Entonces, por eso les resta 1. Nos vamos a tener el número de platos igual a 8.5. Esta sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, de esa manera se ha concluido con este ejercicio. No sé si tienen alguna consulta.